Hola, ¿qué tal? Nuevamente por aquí con un reto, el reto 4.8, que es la continuación del reto de programación de entregas de múltiples medicamentos a pacientes con enfermedades no transmisibles. Vamos a proceder entonces a leer la descripción del reto. En el año 2015, los líderes mundiales adoptaron un conjunto de objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible. Uno de esos objetivos es el de la salud y bienestar, y una de sus metas busca reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante la prevención y el tratamiento. Debido a esto, el Ministerio de Salud desea que usted construya un sistema para programar la entrega de existencia de múltiples tipos de medicamentos en varias sucursales de una IPS para el tratamiento y prevención de la hipotensión y la hipertensión en pos del mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos. Para ello, el sistema debe recibir como entrada la cantidad de sucursales N para la entrega de medicamentos seguido del número de diferentes tipos de medicamentos K y de la cantidad total de pacientes a atender M. Si la cantidad de sucursales es menor a 1 o si el número de diferentes tipos de medicamentos es menor a 1, se debe leer nuevamente todos los valores previamente mencionados hasta que se ingrese un N y un K válidos. Luego, para las N sucursales numeradas de 1 a N, se deben leer la cantidad de existencias actuales de todos los tipos de medicamentos en una línea. Finalmente, para los M pacientes se debe leer el número de la sucursal donde será atendido, seguido del tipo de medicamento solicitado y el número de existencias solicitadas del mismo, seguido de la información de las presiones sistólica y diastólica. Los rangos de valores de presión, así como su categoría y si se programa o no la entrega de existencias se listan en la siguiente tabla. Entonces aquí nos dan la tabla de los rangos de la presión sistólica y diastólica y si procede o no a entrega de medicamentos. ¿Listo? Entonces tenemos aquí el rango de menor a 83 en la presión sistólica y la presión diastólica menor a 48, corresponde a la categoría hipotensión y si requiere entrega de medicamento. Proseguimos con el siguiente rango. Aquí se los voy a dejar pues para que nos miren. Estos son los rangos. Nos dicen que si no se encuentra la categoría del paciente o la sucursal donde será atendido el paciente no es válida o el tipo de medicamento no es válido o la cantidad de dosis solicitada es menor a cero, no se programará entrega de ninguna asistencia al medicamento y el paciente tampoco se toma en cuenta en el conteo de pacientes por sucursal. El programa debe mostrar por pantalla para cada una de las sucursales el número de la sucursal, el número del tipo de medicamento con la menor cantidad de existencia luego de realizar la entrega de las existencias programadas, seguido de la cantidad antes mencionada, el número de tipo de medicamento con la mayor cantidad de existencia luego de realizar la entrega de las existencias programadas, seguido de la cantidad antes mencionada, la cantidad mínima promedio y máxima de existencias programadas para entrega entre los K tipos de medicamentos, formateado a 2 cifras decimales y separados por espacio, el promedio de existencias programadas independientemente del tipo por paciente en la sucursal correspondiente, formateado a 2 cifras decimales y separados por espacios y la cantidad de pacientes atendidos en la sucursal es 0, el promedio debe ser 0. Si hay más de un medicamento con iguales cantidades mínimas o máximas, luego de hacer la entrega de las asistencias programadas, se debe mostrar el que tenga el número menor. Finalmente, se debe mostrar el número de sucursal con la menor cantidad de existencias programadas para la entrega del medicamento de tipo 1, seguido de la cantidad antes mencionada. El número de sucursal con mayor cantidad de existencias programadas para la entrega del medicamento del tipo 1, seguido de la cantidad antes mencionada. Si hay más de una sucursal con iguales cantidades mínimas o máximas de la cantidad de existencia programada del medicamento tipo 1, se debe mostrar la que tenga menor número. Aquí nos dan unos datos de ejemplo de entrada esperada y su correspondiente salida esperada. Lo mismo para este segundo ejemplo. Vamos entonces a proceder con la codificación. Para la solución de este reto iniciamos entonces con un ciclo while infinito. Para eso implementamos while mientras verdadero, o sea que siempre va a ser verdadero. Y vamos entonces a proceder dentro de este ciclo a leer los primeros 3 datos de entrada, que serían el número de la sucursal,
la cantidad de tipos de medicamentos diferentes y la cantidad de pacientes, todos separados por espacio en blanco. Entonces, dentro del ciclo while, como vemos acá, vamos a hacer un try para validar si de pronto nos ingresan un valor que no sea tipo numérico entero. Entonces lanzamos la excepción, este mensaje, que se ha ingresado un valor no válido, que para un dato entero, por favor intente de nuevo, ¿sí? Y él se va a quedar ahí hasta que digite entonces unos valores numéricos para la entrada. Entonces aquí validamos la entrada por teclado. Sabemos que siempre va a ser un string de caracteres. Ese string lo vamos a separar con la función split, a la cual le pasamos como parámetro un espacio en blanco, que va a ser el carácter que va a ser el separador de los datos, y procedidamente entonces eso nos va a devolver, ya con la función split nos va a devolver es una lista. Lo que hacemos es que lo almacenamos en el campo en la variable entrada 1, va a ser una lista, pero esta va a contener datos string, y lo que necesitamos es convertirlos a datos numéricos. Entonces lo que hacemos es que a ese mismo entrada 1 le vamos a asignar lo que me devuelva la llamada de la función map. Sabemos que map es una función especial que recibe dos parámetros. El primero es una función y el segundo un grupo de o una variable, una colección de elementos, para este caso una lista. Entonces él lo que va a hacer es aplicar esta función sobre cada uno de estos elementos. Lo que está haciendo es convirtiéndonos en entero cada uno de los elementos que están dentro de esta lista. Una vez terminado, la función map nos devuelve un objeto de tipo map, y lo que tenemos que hacer es convertirlo ya con esta función list realmente a una lista. Entonces aquí nuevamente nos van a quedar los mismos valores que teníamos inicialmente, pero ya de tipo entero. Aquí están de tipo string y aquí pasan a ser de tipo entero. Una vez tengamos los datos ya, si de pronto hay alguna excepción, porque al tratar de convertir algunos de los datos se detecta que se ingresó un carácter alfanumérico, él nos va a lanzar la excepción y nos va a pedir pues que se ingrese un valor válido de tipo entero. Si no, entonces él va a validar acá si el dato en la posición o el primer elemento que está en la lista entrada 1, o sea, el entrada 1 en la posición 0, que es la cantidad de sucursales, es mayor o igual a 1, y además la cantidad de tipos de medicamentos, aquí ya no sería necesario convertir esto en entero, porque como les dije, la función map ya nos está haciendo eso. Esto era por si de pronto no hacíamos uso de la función map, pero entonces aquí como la función map ya nos hace eso, y qué pena, faltaba mayor o igual a 1, ¿cierto? Entonces aquí estamos validando que tanto la cantidad de sucursales como la cantidad de medicamentos sea mayor o igual a 1. Si sí son mayor o igual a 1, él simplemente ya interrumpiría el ciclo while y proseguiría entonces con la siguiente sentencia después del ciclo. Si no, es porque alguno de los dos datos fue inválido, o sea 0 o menor a 0. Entonces lo que se va es por el else, imprimimos este mensaje de que digite un valor, que por favor digite un valor entero mayor a 0 para las sucursales y para la cantidad de tipo de medicamentos. Entonces se queda aquí en el ciclo mientras infinitamente hasta que digite los datos correctamente. Entonces ya sabemos que una vez ingrese los datos correctos, vamos a proceder entonces, procedemos entonces a definir tres diccionarios: el de existencias, el de entrega sucursales y dic sucursales. Este diccionario de existencias va a contener en las claves, va a contener cada uno de los números de la sucursal, y en los valores va a ser una lista de dos elementos. En el primer elemento pues va a ser una lista de listas, en la cual cada elemento de esa lista va a ser de dos elementos. El primer elemento va a contener el tipo de medicamento y el segundo la cantidad de medicamentos.
Entrega sucursales va a ser también un diccionario con claves que va a contener el número de las sucursales, y en los valores va a ser una lista de 3 elementos, o sea, una lista de listas. Una lista de listas de 3 elementos. En cada elemento de esa lista va a contener entonces 3 valores, que son el número, el tipo de medicamento, la cantidad de medicamentos que se han entregado a un paciente atendido, y por último la cantidad de pacientes que se atendieron con ese medicamento en esa sucursal. Entonces el tercer diccionario pues va a tener lo mismo, o sea, cantidad va a iniciar con eh, los claves serían las sucursales, y en los valores sería una lista de el tipo de medicamento con su correspondiente cantidad inicial. Procedemos entonces dentro de un ciclo for a recorrer según la cantidad de elementos que le hayamos dado en la entrada 1, en la primera entrada de datos, que sería corresponde entonces a la posición 0 corresponde a la cantidad de sucursales. Entonces vamos a leer o a iterar la cantidad de veces o sucursales que se haya ingresado. Eso va desde 0 foreign range hasta el valor ingresado en la primera posición de la primera entrada, que corresponde a las sucursales. Entonces, por cada ciclo, por cada iteración, lo que hacemos es definir una lista o limpiar la lista CAN medicamentos sucursales, limpiamos, y CAN medicamentos entregados por sucursal, ¿cierto? ¿Qué hacemos? Vamos entonces a leer los datos, que en este caso sería entonces, vamos a digitar la cantidad de asistencia actuales de cada uno de los tipos, para la sucursal 1, para la sucursal 2. Por eso aquí el dato que vamos a imprimir aquí va desde i más 1. Cuando vale 0 vamos a imprimir el 1, cuando vale 1 imprimimos el 2, y así sucesivamente. Entonces procedemos a solicitar los datos por teclado. Sabemos que esto ingresa entonces también lo mismo, es un string de números, pues un string y separado por espacio en blanco. Aquí entonces lo que hacemos es dividir o convertir ese string, lo dividimos por el caretal espacio en blanco con la función split, y eso queda almacenado en can medicamentos como una lista con la cantidad de tipo de medicamentos, ¿cierto? Los valores entonces separados. Procedemos entonces a convertir esos datos, que aquí son alfanuméricos, con la misma función que utilizamos previamente, map, convertimos todos sus datos en entero, y lo que nos devuelve el objeto map, que nos devuelve, se lo volvemos, convertimos en lista, para proceder entonces a hacer operaciones con esos datos ya convertidos en entero. Entonces, una vez tengamos el dato ya en la lista, lo que hacemos es, por un ciclo for interno, vamos a recorrer nuevamente esa cantidad de tipos de medicamentos, y lo que vamos a hacer es que vamos a, en cantidad de medicamentos sucursales, o sea, vamos a ir silenciando medicamentos sucursal, que aquí en cada ciclo está limpio, y lo que vamos a hacer es proceder a agregarle 2 elementos, o sea, agregarle un elemento con 2 datos, o sea, agregarle un elemento que es una lista. Inicialmente a este can sucursales sería dos datos, uno que sería el número del tipo de medicamento, y el otro sería la cantidad de medicamentos en la iteración, o sea, para el tipo pues que en el cual estamos parados, el tipo de medicamento. O sea, aquí en este for lo que está convirtiendo es, cada medicamentos va a ser una lista de listas que va a tener tantos elementos como tipos de medicamentos hayan. Y en cada uno de esos elementos lo que va a tener es
el número de su tipo de medicamento con la cantidad. Entonces aquí quedaría en CAD medicamentos sucursales. Y también en CAD medicamentos entregados sucursales lo que hacemos es crear o ir agregando. Entonces en la posición J más 1 agregamos como el tipo de medicamento con valores iniciales de cero todo, o sea, la cantidad de dosis entregadas y el número de personas que han sido atendidos con ese medicamento. Entonces, inicialmente esto quedaría como una lista, simplemente de listas de 3 elementos donde van a tener el número del tipo de medicamento y 00 en los valores, ¿cierto? Entonces, el primer elemento sería el tipo de medicamento y los segundo, los otros dos serían tanto la cantidad de medicamentos entregados como la cantidad de pacientes. Una vez terminemos de recorrer este for, ya tenemos aquí diligenciados tanto la lista de cada medicamentos sucursales con todos sus tipos de medicamento y cantidades y la cantidad de medicamentos entregados sucursales con todos sus tipos de eh, medicamentos y inicialmente en 00 todos los valores, tanto para la cantidad de medicamentos entregados como para la cantidad de pacientes atendidos. Ya cuando salimos de este for, entonces es porque ya leímos toda la entrada y la convertimos en estas listas y lo que hacemos es agregarlas a los diccionarios en la posición I más 1 que corresponde a la sucursal en la cual estamos trabajando. Entonces aquí en existencias, en la posición I más 1, cuando vale 0, y vale 0, entonces en la posición 1 que corresponde a la sucursal 1, cuando vale 1, entonces correspondería a la sucursal 2 y así sucesivamente. Vamos simplemente llevándole, entonces, la existencia que corresponde a esa sucursal, que está ya la lista que definimos aquí, CAD medicamentos sucursales. Entonces, cada medicamento sucursal sería el valor para esta lista y la clave va a ser el número de la sucursal, según la iteración que vamos recorriendo, eh, incrementada en 1, porque comienza desde 1 y no desde 0 los números de las sucursales. Lo mismo para entregas sucursales, vamos entonces agregando la cantidad de medicamentos entregados sucursales que sabemos pues va a tener en este una lista de 3 posiciones. En la primera va a ser el tipo de medicamento y la otra va a estar en ceros, que corresponden a la cantidad inicialmente entregados, pues que de los pacientes a los cuales se ha atendido, como no se ha atendido todavía ninguno, entonces en cero, y la cantidad de pacientes atendidos con ese tipo de medicamento también en cero. Y 10 sucursales que prácticamente va a contener la misma información que el de existencias. Listo, que va a ser entonces por cada sucursal vamos a tener entonces la cantidad de medicamentos, de tipo de medicamentos por sucursal. O sea, va a ser aquí en el valor va a contener dos elementos, el tipo de medicamento y, y la cantidad de ese elemento. O sea, va a ser una lista de listas de 2 elementos. Listo. Proseguimos entonces a definir una lista de pacientes vacía. Aquí es donde entonces vamos a comenzar aquí a recorrer un ciclo según la cantidad de pacientes. Esto sería la entrada 2. Recordemos que la entrada 0, la posición 0 va a ser las sucursales. En la posición 1 va a ser la cantidad de tipos de medicamentos y en la posición 2 va a ser la cantidad de pacientes. Entonces aquí con este for in range, eh, entrada 1 en la posición 2, es lo que hacemos es eso, desde 0 hasta un número menor a la cantidad de pacientes. Procedemos dentro del ciclo for a definir una lista de datos que es donde vamos a guardar los datos de entrada. Procedemos a imprimir aquí entonces la solicitud de los datos para el paciente. Recordemos que aquí van a ingresar 5 valores separados por espacio en blanco que corresponden al número de la sucursal donde se va a ser atendido el paciente, al tipo de medicamento con el que se va a atender, a la cantidad de dosis de ese medicamento, la presión sistólica y la presión diastólica. Entonces, 5 valores
se ingresan por teclado, entran entonces como un string de caracteres esos valores y lo que se hace es dividirlo por el carácter espacio en blanco con la función split. Esa función nos devuelve entonces una lista y a continuación lo que hacemos es esa lista va a contener datos de tipo string. Entonces lo que hacemos con la función map es volver a convertir esos datos a enteros y almacenarlos acá, entonces ya como una lista de enteros. Una vez tengamos ya estos datos convertidos en enteros, procedemos a agregárselo al datos pacientes. Aquí entonces con la función append agregamos estos datos que tenemos acá y procedemos a analizar si corresponden al primer rango, o sea, primero entonces analizamos si datos sub 0 está en DIC sucursales. Si está es porque corresponde a una sucursal válida. Si no está, entonces no debemos tenerlo en cuenta y nos vamos por el else y no haría nada y seguiríamos con el siguiente paciente. Entonces descartaríamos ese. O si no cumple con que los datos en la posición 1 que corresponden a el tipo de medicamento debe estar entre mayor o igual a 1, o sea, entre 1 y la cantidad de medicamentos. O si datos en la posición 2, que aquí datos en la posición 2 sería lo que corresponde a la cantidad de medicamentos a entregar, ¿cierto? Entonces si es mayor a 0. Si no cumple alguna de estas, con una que no cumpla, entonces no se iría por el if y no se haría nada y seguiría entonces en la siguiente iteración con el siguiente paciente, ¿cierto? En el siguiente for. Si cumple con estos requisitos, o sea que si ingresó una sucursal válida, ingresó un tipo de medicamento válido y una cantidad mayor o igual a 0, entonces lo que hace es entrar aquí e ir analizando por medio de if a qué rango pertenece. Entonces sabemos que el dato en la posición 3 va a corresponder a la presión sistólica y el dato en la posición 4 corresponde a la presión diastólica. Entonces validamos el primer rango que va entre menor 83 y 48, menor 83 y menor 48, que es el que nos indican acá. Y este nos dice que sí corresponde a entrega de medicamentos. Entonces si sí cumple con este requisito. Bueno, entonces procedemos a validar disk sucursales en su clave dato 0 que va a contener la clave de el número de la sucursal en su valor dato 1 menos 1, o sea, va a corresponder a el primer elemento, o sea, datos, al primer elemento no, al elemento datos en la posición datos 1 menos 1, o sea, aquí lo que va a ir es a, ya sabemos que datos 1 corresponde al tipo de medicamento, ¿cierto? Entonces al tipo de medicamento, pero entonces para acceder realmente a la posición dentro de la lista en los valores de DIC sucursales, sabemos que DIC sucursales va a tener una estructura como la que sigue. Esta sería la estructura de DIC sucursales. En el primero sería la clave del diccionario y el segundo sería, pues, este sería el valor sería entonces una lista de listas de dos elementos, donde cada elemento de la lista va a corresponder a un tipo de medicamento que va a estar la posición 0 de esa lista y en la posición 1 va a ser la cantidad que corresponde a ese tipo de medicamento y así sucesivamente. Entonces, lo que hacemos para acceder aquí en DIC sucursales es que accedemos aquí a la clave y aquí en este segundo índice lo que hacemos es a
cuál tipo de medicamento. Sabemos pues que le debemos restar uno porque los medicamentos eh, aquí nos dan el número de medicamentos, los datos de entrada nos dan desde uno a la cantidad de medicamentos, pero para acceder a la posición dentro de la lista sabemos que tenemos que restarle un dígito. Entonces aquí accedemos con este a qué tipo de medicamento, y aquí en la posición uno ya de este sería entonces la posición del segundo de este segundo índice, y por último el uno sería entonces, bueno, no, este sería la posición, qué pena, la posición, esta posición es la que nos va a buscar cuál tipo de medicamento nos corresponde dentro de una sucursal. Entonces si corresponde a esta lista o a esta lista o a esta lista, dependiendo del valor ingresado como tipo de medicamento, ¿cierto? Entonces ya ingresamos a ese valor, y una vez estemos dentro de la lista, ya ahí vamos a acceder al valor como tal, que ese sería entonces este último índice. Entonces en este último índice ya accedemos, con esos tres índices ya accedemos al valor de un tipo de medicamento dado en una sucursal. Entonces a ese valor lo que vamos a hacer es que vamos a agregarle ese mismo valor, pero que corresponde a este mismo dato, pero le vamos a restar la cantidad ingresada en datos 2, que datos 2 sabemos que corresponde a el tercer valor de los ingresados en los datos del paciente, que es la cantidad de medicamentos. Entonces este sería la resta. Para eso entonces actualizamos aquí en DIC sucursales. Realmente va a quedar entonces con las listas de cada tipo de medicamento, lo que va quedando después de haberle dado los medicamentos al paciente. Y en entrega sucursales datos, entrega sucursales datos, estamos accediendo entonces acá. En el primer índice accedemos a la clave, con el segundo índice accedemos a la lista que corresponde a los datos de un tipo de medicamento dado, y a este entonces le vamos a acceder a la cantidad de medicamentos entregados. Inicialmente esta lista va a figurar así, entonces va a ser esta para la sucursal 1, va a tener medicamento 1, 2, 3, pero todo en cero. Este va a ser el tipo de medicamento. Este primer valor dentro de la lista de este tipo de medicamento va a ser la cantidad de dosis entregadas a un paciente, y este va a ser la cantidad de pacientes que se han atendido con este tipo de medicamento en esta sucursal. Lo mismo para este, entonces pues sería para el tipo de medicamento 2, y comenzaría así. Entonces lo que estamos accediendo aquí, si cumple con este rango, es que una vez decrementado el valor acá de sucursales, de la cantidad de medicamentos, aquí vamos a aumentar en medicamentos entregados. Este sería entonces la cantidad de medicamentos entregados. Lo que hacemos es acceder a ese mismo valor, le accedemos lo que tiene ese mismo valor, pero le sumamos lo que los medicamentos que se le entregaron. Entonces ahí ya vamos a ir entonces calculando los medicamentos entregados de la cantidad de medicamentos de un tipo entregados en una sucursal. Y procedemos entonces a acceder a el elemento 2 de la lista de valores de una sucursal dada, un tipo de medicamento dado. Con este accedemos, con el índice 2 accedemos a la cantidad de pacientes atendidos, y lo que hacemos es a esa cantidad le agregamos uno más cada vez que se atiende un paciente por este rango. Si no corresponde entonces a este rango, procedemos al siguiente rango y hacemos el mismo análisis. Pero para estos siguientes dos rangos, que vemos que son la presión sistólica mayor o igual a 83 y menor a 124, y la presión diastólica mayor a 48 y menor a 56, si cumple con ese,
o si cumple con que la presión sistólica es mayor o igual a 124 y menor a 141 y la presión diastólica es mayor o igual a 66 y menor a 83, si vemos no sumamos ni restamos nada de cantidad de medicamentos, solo vamos a incrementar la cantidad de pacientes atendidos. ¿Por qué? Porque dentro de los rangos estas dos no corresponden a entrega. Dice que no se le debe entregar medicamento, aunque sí son tenidos en cuenta como atendidos porque tienen una categoría pues óptima, no se les va a programar entrega de medicamentos. Entonces ya procedemos entonces con la misma lógica a analizar los otros rangos, ¿sí? Entonces si la sistólica es mayor o igual a 141 y menor a 158 y la diastólica mayor o igual a 83 y menor a 97, entonces procedemos a restarle en discursales, aquí a sumarle en entregas sucursales y también procedemos a incrementar el valor de los pacientes atendidos. Sabemos que es el ítem 2, el índice 2 de lo mismo entonces para los siguientes rangos, mayor o igual a 158 y menor a 186, esta, y la diastólica mayor o igual a 97 y menor a 112, diastólica sería esta. Entonces procedemos también a hacer los mismos cálculos, todos son los mismos cálculos, y así no cumple por esta, analizamos esta otra, si no cumple con esta, entonces volvemos y validamos aquí. Ya entonces serían los mismos, la misma lógica, ¿cierto? Ya depende de por cuál rango ingrese. Entonces, una vez terminado de ejecutar o recorrer todos los pacientes con este for, ya tenemos calculado todos los datos y lo que tenemos que hacer es simplemente aquí, entonces por medio de eh, la función sorted, lo que hacemos es a una variable dict sucursal menor, lo que vamos a hacer es devolver el diccionario de sucursales ordenado por su clave. Esto lo que hace es que a sucursales.items me devuelve tanto la clave como el valor. Entonces yo aquí en Cape le redefino con la función lambda, le digo pues que reciba como parámetro la x, o sea, y que la redefina con el valor x0 que va a ser el de la clave. Entonces lo que está haciendo es ordenando el diccionario sucursales, dict sucursales por clave. Aquí lo que hacemos es recorrer entonces eh, por medio de un for, vamos a recorrer dict sucursales. Este dict sucursales fue el que creamos acá en la iteración, ¿cierto? Pues el que actualizamos en la iteración, el que habíamos creado previamente desde acá, desde que tomamos los datos de las existencias de las sucursales, ¿cierto? Entonces aquí como los diccionarios quedan en el orden con que van ingresando los elementos, aquí ya está ordenado por sucursales. Entonces lo que hacemos es recorrer sucursales por medio de la función items, o sea, por medio de este for, lo que hace es que nos va a devolver sucursales.items, nos devuelve dos valores, la clave y el valor. La clave entonces la vamos a almacenar aquí en la variable sucursales y el valor, que son las listas de listas, nos va, eh, nos va a devolver aquí entonces la lista, esta parte, quedaría entonces en
en el valor existencias y esta parte que sería la clave quedaría en sucursales. Entonces aquí lo que hacemos es proceder a imprimir como nos dicen. Primero imprimimos entonces el número de la sucursal. Ya sabemos pues que vamos imprimiendo por cada ciclo, vamos imprimiendo todos estos valores. Entonces comenzamos, imprimimos la primera sucursal, entonces el número 1. A existencias, que es el valor de esta lista, vamos a ordenarlo y lo vamos a ordenar por el valor 1. Listo, entonces aquí con esta función sorted que me ordena cualquier objeto iterable, le vamos a pasar entonces el, el objeto que es la lista de listas, existencias, y a la key la definimos para que nos lo organice por el valor 1, ¿cierto? Entonces el valor 1 va a ser entonces, él está llegando y está agregando esta lista y él nos la va a ordenar por este valor 1. Este es el 0 y este es el 1. Entonces nos va a organizar es por la cantidad de medicamentos, ¿cierto? Entonces él lo que va a hacer es que aquí va a quedar ordenado de menor a mayor la cantidad de existencia de medicamento. Entonces me va a imprimir el tipo de medicamento que es existencias en la posición 00 y la cantidad de ese medicamento. Después procedemos nuevamente a organizar esa lista, pero ya en el orden inverso, que es de mayor a menor. Por eso aquí, al llamar esta función sorted, al final le pasamos un nuevo parámetro que es reverse igual a true. Cuando reverse igual a true, él me lo va a ordenar de mayor a menor. Por defecto él lo ordena de menor a mayor, y aquí con el reverse igual a true me lo ordena de mayor a menor. Lo que hacemos es también lo mismo, entonces nos devuelve aquí una lista entonces con los elementos ordenados por la cantidad de medicamentos, y lo que vamos a hacer es imprimir entonces tanto el tipo de medicamento que está en esa misma lista en la posición 00, ¿sí? Como eh, la cantidad de medicamentos, ¿cierto? En la posición 01, ¿sí? ¿Por qué? Porque como lo ordenó de mayor a menor, sabemos que el primer elemento que está en el 0 va a ser el que mayor cantidad de existencias tiene el medicamento. Luego entonces ordenamos nuevamente entregas, ¿sí? Ya sabemos que lo ordena de menor a mayor. Entonces en entregas, al ordenarlo nos va a ordenar por entregas por la cantidad de entregas. Entonces el que tenga menos entregas lo va a quedar acá en la variable menor. Sabemos que entregas, entonces accedemos al elemento 0 y el valor está en el 1, ¿sí? Entonces nuevamente ordenamos entregas, procedemos entonces una vez obtenido eh, la menor cantidad de entregas, tipo de medicamento, lo que hacemos es ordenar entonces de mayor a menor. Entonces le pasamos entonces entregas sucursales en la posición sucursales, que es en la sucursal que estamos parados. Entonces le enviamos todos los datos de, 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 de las entregas de los medicamentos de esa sucursal, y como lo organizamos de mayor a menor, entonces obtenemos el primer elemento y con eso ya sabemos la cantidad de la mayor entrega, ¿cierto? De medicamentos. Y procedemos entonces acá en entregas NP, lo que vamos es a asignarle una lista solo con los primeros elementos que corresponden a la cantidad de entregas que está acá, que es el de esa sucursal, ¿cierto? Entonces tenemos por ejemplo aquí que fuera esta, entonces la sucursal 1 le entregaríamos solo los valores en la posición 1, que sería este y sería este, ¿cierto? Eso sería pues ya como previamente esos han sido diligenciados, pues obviamente nos dan 0. Entonces lo que se haría es que quedaría una lista con solo los elementos de las cantidades entregadas,
Y ya aquí en medicamentos lo que hacemos es sum de entregas NP. Entonces en medicamentos correspondería a la suma total de medicamentos, o sea, la cantidad total que se entregó. Y en lista pacientes lo que hacemos es llevar la lista con los elementos de la segunda posición de, de entregas. Y sabemos que entregas es todo la lista pues de listas de cantidades de medicamentos entregados de la sucursal. Entonces aquí lo que estamos es simplemente ingresando aquí, creando una lista solo con la cantidad de pacientes. Y aquí en cada paciente lo que hacemos es la sumatoria de esa lista, de esos elementos. Entonces nos devuelve un número que es la sumatoria de todos estos valores. Ya entonces hallamos el promedio. El promedio sería medicamentos dividido entre entrada 1. Entonces en este primer promedio, en esta variable aquí que calculamos, se calcula el promedio de medicamentos entregados sobre la cantidad total de diferentes tipos de medicamento, que fue lo que se entró en la primera entrada en el elemento, en el segundo valor, o sea, los diferentes tipos de medicamentos. Hacemos la división y ya entonces procedemos aquí a imprimir los tres valores que nos dicen pues que es la cantidad menor de medicamentos entregados, la cantidad promedio, que es esta que hallamos, y la cantidad mayor, ¿cierto? Ya después hallamos el promedio de medicamentos entregados independientemente de tipo de pacientes. Entonces lo que hacemos es validar primero si hubo en esa sucursal en la cual estamos analizando, ahora en la iteración, si hubo pacientes atendidos. Si no hubo pacientes atendidos es porque la cantidad de pacientes quedó igual a 0, entonces simplemente hacemos el promedio igual a 0 porque no podemos calcular una división por 0, nos daría un error. Entonces para eso se hace esta validación. Si cantidad de pacientes es mayor a 0 o es diferente de 0, entonces lo que hacemos es el cálculo de dividir la cantidad total de medicamentos sobre la cantidad de pacientes y eso nos daría el promedio. Entonces aquí redefinimos esta variable promedios y lo imprimimos después de imprimir los tres datos. Ya esto sería todo lo que se hace en cada iteración, o sea, por cada sucursal se imprimen todos estos valores que hemos analizado y ya apenas terminemos de recorrer todas las sucursales, procedemos entonces a organizar el diccionario de entregas sucursales por el valor. Sabemos que entregas sucursales en su valor va a tener entonces una lista de listas. Como aquí ya estamos accediendo a todos porque estamos por fuera del for, estamos accediendo a todos los elementos del diccionario, entonces va a ser cada elemento de clave del diccionario va a tener una lista con listas, o sea que vamos a tener tres índices para poder ir al elemento que tenemos que organizar de la cantidad de medicamentos del tipo 1 que van a estar en este índice. Este nos va a ingresar al elemento valor, el valor del diccionario. Una vez ingresemos a esos diccionarios que son una lista de listas, cada lista con lista de elementos, entonces lo que hacemos es acceder a la primera lista de todos, que es la que corresponde a el primer medicamento, que es el medicamento de tipo 1, y dentro de las listas de medicamento, dentro de la lista de medicamento de tipo 1 vamos al valor o al elemento 1, que es el que nos corresponde la cantidad de ese valor. Entonces aquí lo que estamos accediendo, como estamos organizando por la cantidad de medicamentos del tipo 1 y va a quedar organizado de menor a mayor. Entonces una vez organicemos, ya podemos imprimir aquí entonces los datos, que sería el primer dato. Accedemos con estos dos índices, accedemos a lo que es la sucursal. Entonces en entregas en la posición 0, 0, porque esto va a ser entonces una lista
porque aquí en entrega va a ser una lista de listas. Entonces aquí en entregas quedaría ya ordenado y lo que contendría entrega sería una lista de tuplas donde cada tupla tiene dos valores. El primer valor sería simplemente el número de la sucursal con menor cantidad de medicamentos entregados del tipo uno, y el segundo valor de cada una de esas tuplas va a ser una lista de listas de tres elementos con las cantidades entregadas, ¿cierto? Entonces, para acceder a la cantidad entregada del elemento, de a la cantidad entregada de, del medicamento tipo uno, entonces tenemos que acceder a la primera elemento de la lista, que sería la primera tupla, en su valor, ¿sí? Porque en el elemento 0 va a contener el número de la sucursal, y el elemento ya de el valor sería entonces en la tupla 0, en el componente 0 de esa lista de tuplas. Vamos a acceder al componente valor, que va a ser una lista de listas, y en la lista 0, en el componente 0, en la primera lista de esas listas, vamos a acceder al valor de medicamento. Esto sería algo así. Entonces en entregas tendríamos algo así, tenía una lista de listas, ¿sí? De todas, donde una lista de tuplas. Veamos que esta lista y las tuplas se encierran entre paréntesis. Entonces la primera tupla es el elemento 0, va a contener dos valores. Este primer valor, que es el elemento 0 ya de esta tupla, corresponde al número de la sucursal con menor cantidad de medicamentos entregados del tipo uno. Para este caso sería entonces el medicamento de tipo uno sería dentro del elemento 1, accedemos, que es el elemento 1, todo esto, accedemos a la posición 0 de ese elemento, que sería esta, la primera lista dentro de ese elemento de lista de listas, y dentro de esta primera lista accedemos a la cantidad de medicamentos que se entregado, que sería este. Sabemos que este sería el tipo de medicamento, que es el 1, este segundo valor sería la cantidad de elementos de medicamentos entregados, y este la cantidad de pacientes atendidos, ¿cierto? Para el tipo 1, para el tipo de medicamento 2, para el tipo de medicamento 3. Esto para esta primera sucursal. Ya después para la segunda sucursal, que sería esta, que sería la segunda con menor cantidad de medicamentos del tipo 1 entregados, porque ya están ordenados, y la última sería la sucursal 1, que contendría 33 unidades del medicamento 1 entregado. Entonces, si vemos, la primera fue con 0, que fue la sucursal 3, la segunda fue la sucursal 2 con 6 medicamentos entregados, y la última, tercera, fue la sucursal 1 con 33 medicamentos. Eso es lo que nos indica aquí, lo que nos va a contener esta entrega. Es ordenado entonces cada una de las sucursales de menor a mayor por la cantidad de medicamentos entregados del tipo 1, ¿cierto? Porque por defecto esto lo ordena de menor a mayor. Entonces, ya teniendo esos datos, procedemos a imprimirlo de esta forma, accediendo pues a los elementos como les dije, y seguidamente procedemos a ordenar nuevamente, pero en forma inversa, o sea, de mayor a menor. Para eso entonces hacemos lo mismo, ordenamos por el ítems, le damos por qué valor, como le indicamos acá, y simplemente el tercer parámetro reverse igual a true para que lo ordene mayor a menor, y procedemos entonces nuevamente a imprimir el número de la sucursal y la cantidad de medicamentos entregados del tipo 1. Eso es todo. Vamos a proceder entonces a hacer las pruebas. Vamos a proceder entonces a hacer las pruebas. Ejecutamos. Vamos entonces a dar los datos del primer ejemplo. Damos la cantidad. Los datos de los pacientes. Paciente 1. Paciente 2. Paciente 3. Paciente 4.
y paciente 5. Entonces ya nos arroja los datos de salida, vamos a validarlos. Entonces hasta aquí ingresamos los datos de entrada y ya este sería el primer dato que nos imprime: 1, 1, 2, 5, 95, 2, 5, 95, 3, 9, 58. Aquí promedio menor, el promedio y el mayor sería entonces aquí en este 0, 20, 67 y 33, 0, 0, 20.67 y 36, seguida 31, el promedio de medicamentos entregados total, aquí sería 2, sería para la segunda sucursal, aquí sería 2, 108, sucursal con menores medicamentos entregados, la sucursal 1 con mayor medicamentos entregados, 1, 992, seguido 0020 54, después el 20, 3, 1574, 3965, 000, 000, 000, 00, 30 y 133. Entonces aquí nos dio los valores para el primer ejemplo. Vamos a hacer entonces el segundo ejemplo. Ejecutamos nuevamente, entonces vamos a darle los datos. Aquí me equivoqué. Segundo. Ya los datos de los pacientes. Y procedemos entonces a validar los datos. Esta fue la última entrada. Aquí sería 1, 218, 1, 218, 4670, 4670, 0012.2549, 0012.2549, 24.50, 24.50. Para la sucursal 2 sería 2337, 2337, 2462, 2422, 0067527, 27.0, 3172, 4945, 001545, 20. Para la cuarta sucursal sería 41530, 41530, 3885, 00520, 25, 25413, 2985, 02.5050, 51 y 550. Ahí vemos que nos dio también. Eso es todo, espero me hayan entendido. Disculpen pues que se haya hecho tan extenso ahí la explicación, y espero les haya gustado. No olviden darle un like y nos vemos en el próximo. Chao.